estamos aquí un día más, felices de poder compartir con vosotros un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Hoy seguiremos hablando de la salvación en el libro de Romanos y para ello trataremos el tercer tema de esta serie titulada La condición humana. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto y me acompaña, como es habitual, Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de poder compartir cosas de la Biblia con los que nos siguen. También está con nosotros Sara Pastor. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, un día más ilusionada por poder compartir este estudio de la Biblia con todos vosotros. Y también nos acompaña Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí con todos vosotros. Pero como siempre, antes de comenzar, queremos poner a vuestra disposición nuestros cursos. Podéis hallarlos en quecurso.com, completamente gratuitos y muy interesantes. Comenzamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Al comienzo del libro de Romanos, Pablo busca establecer una verdad crucial, que es fundamental para el Evangelio: el estado lamentable de la condición humana. Esta verdad existe porque desde la caída todos nos hemos contaminado con el pecado. Está tan entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. Martín Lutero, en su comentario sobre Romanos, escribió lo siguiente: la expresión «todos están bajo el pecado» debe tomarse en un sentido espiritual, es decir, no como se ven los hombres con sus propios ojos o lo de los demás, sino cómo se presentan delante de Dios. Todos están bajo pecado, los que son transgresores manifiestos a los ojos de los hombres, así como aquellos que parecen justos a su vista o ante la de los demás. Aquellos que realizan buenas obras externas las hacen por el temor al castigo, el amor a las ganancias y a la gloria, o el placer en un objeto determinado, pero no por una mente gustosa y dispuesta. De esta manera, el hombre se ejercita continuamente en buenas obras para ser visto por los demás, pero por dentro está totalmente inmerso en los deseos pecaminosos y las lujurias malignas que se oponen a las buenas obras. Así que ante este estado de cosas, ¿cómo podemos comprender? Por ejemplo, os invito a buscar aquí en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo podemos entender estos pasajes? Bueno, si me dejas antes comentar algunos puntos que creo que son importantes. En programas anteriores hemos visto cómo Pablo nos sitúa en el contexto de la carta. Hemos podido ver cómo él trata de agradecerles, de sentirse con la misma identidad que se sentía la Iglesia en Roma. Y obviamente Pablo entra ya de lleno aquí en el capítulo 1, versículo 16, después de los agradecimientos, de las presentaciones, entra ya de lleno a estructurar un tratado teológico en el que se ponga a base lo que Cristo significa para el hombre. La carta que Pablo escribe a los romanos, podemos ver aquí cómo tiene una estructura, desde luego, interesante para nosotros. Por ejemplo, en el versículo 16, Pablo empieza ya así, dirigiéndose a los romanos sobre lo que él quiere hablar. Y dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es interesante porque el que está diciendo esto es una persona que ha sido perseguida, encarcelada, ridiculizada, lo han intentado matar varias veces. Sin embargo, para él, el Evangelio, lo que él cree, no es una locura, sino es
poder de Dios. Él identifica el Evangelio con el poder de Dios. Así que aquí una palabra clave que podemos decir en el versículo 10 es: el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que le permite al hombre nacer de nuevo, tener una nueva relación con Dios. En el versículo 17 dice: en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela por fe. Aquí otra palabra clave es la justicia. En el Evangelio Dios me salva. La justicia me hace presentarme delante de Dios justificado por Cristo, no por mí mismo. Yo me pongo delante de Dios por la gracia de la justicia que Cristo a mí me da. Y aquí el apóstol Pablo, desde luego, desde el versículo 16, 17, pero especialmente el 18, nos va a enseñar de aquí en adelante por qué es tan importante para el ser humano Jesús. ¿Alguna vez, porque tal vez a los amigos que siguen el programa se lo pueden haber planteado, os habéis preguntado alguna vez si sois salvos o si podríais ser salvos? ¿Cómo os habéis respondido con la Biblia en la mano? Hombre, por supuesto, porque en momentos de debilidad cualquiera se siente tan abajo, se siente que ha caído tan bajo que probablemente diga: yo no tengo ya rescate, ya no hay nadie que me salve. Tal vez me he equivocado tanto, me he caído tanto, me he golpeado durante la vida, que llega un momento donde ya Dios no puede alcanzarme. Incluso la idea de ir a Dios y decirle: Señor, perdóname ya, nos parece complicada, ¿no? Como el hijo pródigo que dice: ya no voy a encontrar un Dios amoroso, sino va a ser un Dios que esté enfadado conmigo porque lo he insultado, porque he hecho muchas cosas malas. Y en ese momento, como dice Romanos 8:37, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está la clave, que Cristo Jesús ha venido aquí y Dios mismo lo ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado todo. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos. Entonces no habrá nada que no pueda dar para alcanzarte. No caerás tan profundo que el Señor no pueda extender su mano para poder levantarte. No habrá nada que te separe del amor de Dios. Y es una idea preciosa, saber que el Señor te puede alcanzar. Y que aunque tú te sientas pecador, te sientas mal en esos momentos de debilidad, leer esto te reconforta al saber que el Señor, extendiendo su mano, te puede alcanzar, te puede hacer salvo, te va a abrazar y te va a decir: hijo, vamos adelante. Sí, a mí otro ejemplo, aparte de este que comentas tú, Josías, de la Biblia, que también me ayuda en esos momentos así un poco de debilidad, en los que no nos sentimos para nada dignos, ¿no?, del amor de Dios y de la salvación, es recordar que Jesús mismo, estando en la cruz, había otras 2 personas crucificadas con él. El hecho de que estuvieran crucificadas significa que realmente eran delincuentes que habían hecho cosas que ellos consideraban como muy malas. No era alguien que solo había robado, normalmente eran asesinos, gente que se había portado realmente mal, porque era una muerte muy dura, muy humillante, ¿no? Pues uno de ellos, allí a punto de morir, miró a Jesús y le dijo: Señor, yo creo en ti. Y Jesús le promete en ese mismo momento que estaría en el cielo, que tendría la salvación y la vida eterna. Entonces, si yo alguna vez me cometo errores, ¿no?, hago cosas que sé que no están bien, pero me arrepiento y me rindo a los pies de Jesús y le digo: Señor, perdóname, yo creo en ti, en ese momento yo ya soy salva. Y eso pues me ayuda en los momentos así, que a veces, no sé, dudamos, ¿no?, de si somos salvos o no. Claro, la situación nuestra, somos el reflejo de estos 2 hombres al lado de Jesús, ¿no? Con nuestras miserias, nuestras angustias, ansiedades, preocupaciones. Cada uno lleva las que lleva. Pero qué bonito que quisiera resaltar el versículo 16 cuando Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es decir, cuando Cristo llega a tu vida, llega la salvación. Y esto es una experiencia real, porque la experiencia está basada no en algo místico, sino en la persona misma de Jesús. Es decir, a pesar de una dificultad, de una enfermedad, de la pérdida de un ser querido, Jesús mismo promete la salvación, de poder liberarse de todas esas angustias y de todos esos sufrimientos y de poder enfocarlos de una manera diferente porque está Él en nosotros. Y yo creo que no hay nada en este mundo que nos pueda ofrecer tal cosa. Entonces, para mí personalmente, haber conocido a Jesús ha significado todo esto. El poder entrar en una dimensión nueva de lo que es la vida, ¿no? Poder reposar y descansar
en los brazos de Jesús. Y es una idea hermosa la que mencionaba Sara, esa posibilidad, igual que un día, ¿verdad? El ladrón allí arrepentido, un día podrá estar con Jesús, nosotros también, un día podremos estar. Y es una seguridad. La salvación no es algo que se va a producir ya. La salvación ya la tenemos ahora porque Cristo ya ha provisto todo para ella. Solamente falta la realización final. Volvamos otra vez aquí a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, escribe el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos entender este versículo? Esto es interesante porque hay algunas personas que creen que la naturaleza del hombre es buena. No es así. La naturaleza del hombre era buena cuando Dios la creó antes de que Adán y Eva pecaran. Ahora todos somos pecadores. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. En algún momento u otro, todos hemos pecado. ¿Qué ocurre? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza. Reflejaban la imagen de Dios porque eran perfectos. Al haber caído en el pecado, dice, están destituidos de la gloria de Dios. También se puede interpretar la palabra gloria como la imagen de Dios. Ya no somos capaces de reflejar esa imagen de Dios porque estamos distorsionados por todo el pecado que llevamos encima. Además, esto también nos dice que nosotros, al ser pecadores, no podemos acceder a esa salvación por nuestros propios méritos. Pablo, un poco más adelante, en Romanos 6, el versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como pecadores, nuestro destino es la muerte. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús es cuando el Señor nos devuelve esa salvación y podemos volver a estar en su gloria y reflejar esa imagen, pero no es nada que podamos hacer por nuestros propios méritos porque va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Como decíamos antes en el versículo 18 del capítulo 1, que nos habla de la ira de Dios, que no vamos a ahondar en el tema de la ira de Dios hoy, lo haremos en futuros programas, pero desde luego todo ese contexto, hasta el capítulo 3, que leyó muy bien Sara, pues nos está hablando del problema del hombre, la condición del hombre delante de Dios, es decir, el problema del pecado. Y claro, poder tener una comprensión clara sobre el Evangelio es muy importante conocer bien cuál es el problema del pecado. Porque en la medida que yo el pecado lo vea como algo de muy poca importancia, de la misma manera Jesús tendrá la misma importancia para mí. Entonces el pecado, la condición del hombre, mi condición, he de entenderla a la luz del libro de Romanos porque me va a enseñar realmente cuál es mi problema. Porque claro, cuando yo me veo delante del espejo, me veo delante de los otros hombres, pues bueno, las cosas pueden ser más o menos aparentes, ¿no? Pero Romanos te va a decir, bueno, vale, pero ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Porque tu condición de hombre es pecador. Y aquí dice en el capítulo 3, versículo 11, en el 10, perdón, sacado del Salmo 14, 1 al 3, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y es interesante porque dice, no hay quien entienda, ni siquiera, no hay nadie que busque a Dios. Si Dios no fuera porque Él nos busca a nosotros, Él es el que viene a nuestra vida a, de cierta manera, a incomodarnos para que podamos llevar nuestros ojos hacia Jesús, si no fuera por Él, nadie buscaría a Dios. Entonces, el problema del pecado es algo muy serio. Y en la medida que entendamos el pecado, que Romanos va a dedicarle bastantes capítulos a esto, nos vamos a dar cuenta de lo relevante entonces que es la persona de Jesús para nuestras vidas. Y aquí mismo en ese texto que has mencionado, en Romanos 3, Pablo es muy gráfico. Continúa describiendo en el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, sigue hablando, su boca está llena de maldiciones, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, no conocieron el camino de la paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
¿Creéis que esto es así como dice el apóstol Pablo? ¿Todos los seres humanos somos así? El problema que tenemos en estos momentos es que mucha gente dice, bueno, es que yo no hago nada malo, ¿no? Pero tampoco haces nada bueno. Vives simplemente por egoísmo, vives en un mundo individualista donde piensas solamente en ti. No haces nada malo, tal vez no has matado a nadie, no robas, tal vez eres una persona honrada, pero tampoco haces nada bueno, ¿no? Y también es un problema, que no vienen acciones de bondad de tu corazón, que todas son para mí, para mí, para mí. Y eso también estamos hablando de una naturaleza que ya está desviada, una naturaleza que es la que genera que la sociedad vaya a un lugar donde cada uno funciona como islotes, como islas, y cada uno se alimenta y se alimenta y se alimenta, mientras que otros viven en pobreza. Y eso también es un problema. Y muchas personas pueden estar confundidas y decir, bueno, es que yo no soy malo, yo no soy pecador, como lo dice la Biblia. Pero tal vez sí lo seamos. Porque también a veces haces acciones buenas, tal vez puedas estar en fundaciones, puedas estar con gente de valor, puedas educar, puedas ayudar a gente, pero también haces cosas que no son las muy correctas. Y eso te hace una persona gris. No eres ni blanco ni negro, pero eres gris. Y dices, bueno, pero es que yo hago muchas cosas buenas. Por una cosa que me equivoque, no voy a ser pecador como lo dice aquí. Y no es verdad. El problema es que Dios no quiere personas grises. El problema es que tú cuando te vas y te presentas en el ideal, que es la ley de Dios, que es buena, justa, santa y perfecta, es ahí cuando ves tu suciedad. Es como, por ejemplo, cuando usas una camisa blanca y durante la noche tal vez puedas estar cenando con tus amigos y te manchas, pero no lo ves. Y tú te ves limpio durante la noche porque no hay luz. Cuando llega la mañana y tú revisas tus ropas blancas, te das cuenta que está muy sucia. ¿Por qué? Porque has caminado hacia la luz. Y la luz te ha permitido ver que tu camisa está manchada, que está sucia. Y es lo que pasa. Vivimos en una constante oscuridad durante nuestra vida y vamos usando ropas blancas y creemos que estamos bien. Creemos que este mundo va cada vez a mejor, pero no vemos que van cada vez a mejor solo unos pocos. Y cuando nos acercamos a la luz, cuando nos acercamos al ideal, cuando nos acercamos a Cristo cada vez más, paradójicamente, nos vemos más sucios. Vemos que esa luz, cuando refleja en nosotros, hay más manchas en nuestras ropas. Entonces yo creo que es así. Yo creo que Pablo lo describe porque es así. Nos está describiendo la sociedad del siglo XXI. No la sociedad del siglo I, sino del siglo XXI. A una sociedad que se cree buena, pero que solamente cosecha el egoísmo, el individualismo, el nacionalismo, el racismo, el yo soy el importante y tú no me importas. Y también es sociedad que se siente bien, pero que solamente cosecha cosas y está viviendo en una sociedad gris. Pero el Señor no quiere gente gris, quiere convertirlos en blanco. Quiere limpiar nuestros pecados por completo, como lo dice Isaías. Quiero limpiarte esos pecados y quiero hacerte blanco. Quiero hacerte una persona que sea blanca en Cristo Jesús. Quiero darte la justicia de Cristo para que en Cristo puedas ser declarado justo y salvo. Entonces, pienso que es importante, ¿verdad?, que revisemos nuestros planteamientos, nuestra manera de, no solamente las acciones, sino las motivaciones por las que las hacemos, o los sentimientos mismos. ¿Cómo podemos hacerlo mejor sin desesperarnos tampoco? Claro, por ejemplo, si para mí el pecado solo se basa en lo que yo hago, pues entonces cuando haya algún día que piense que no haya hecho nada, pues entonces yo ya no necesitaría a Jesús, porque yo ya he podido conseguir no hacer nada malo. Sin embargo, Pablo aquí el pecado lo está profundizando mucho más, ¿no? Como bien decías al principio, sino que no solamente es lo que yo hago, sino es un estado del ser humano. El ser humano en sí mismo tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa esto? Significa que ha tenido una ruptura en su relación con Dios. La relación con Dios se ha roto y entonces él está manchado. Claro, ¿cómo se arregla esto? Por muchos esfuerzos que yo intente hacer para portarme bien o para obedecer, según el texto bíblico, me está diciendo aquí, y la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura inspirada por Dios para corregir al hombre, me está diciendo que las cosas no son como yo pueda pensar. Que aunque yo pueda pensar que puede llegar el día que no cometa errores, la Biblia me dice que el pecado que está en mí es un problema para presentarme delante de Dios. Entonces, que necesito de un Salvador. Entonces, por eso la figura de Jesús es tan importante para nosotros. Y sobre la pregunta que nos hacías, en cuanto a si debemos de revisar
pues por supuesto que debemos de revisar, porque la Biblia nos está indicando. Y fíjate, aquí hay varios textos que podíamos leer, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O si vosotros, siendo malos, ¿cómo vais a poder hacer cosas buenas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con revisarse en sí mismo, porque cuando uno se mira hacia sí mismo, uno se puede estar encantado y feliz de haberse conocido. Pero, sin embargo, cuando nos ponemos a hacer una reflexión con la palabra de Dios, como dice el salmista, escudriña mi corazón, porque yo quiero saber cuál es tu voluntad, ahí cambian las cosas. Porque ahí el que mira ya no es el hombre, que se fija en las apariencias, sino el que mira ahí es el que profundiza hasta lo más adentro del ser humano y saca las cosas a la luz. Y es el único que puede hacerlo, es Dios. Y entonces ahí ya cambian las cosas. Entonces Dios te está diciendo: mira, esto es un problema, hay que extirparlo. Tú no puedes, pero si tú me dejas, yo lo voy a hacer. Aquí en Romanos 3, ahora versículo 9. Lo voy a leer para que después podamos comentarlo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Bueno, con estas palabras, todos estamos bajo pecado. ¿Cómo nos sirven esas palabras para entender a las otras personas cuando cometen pecados, cuando tienen una situación que no es la más adecuada? Bueno, para comenzar, si todos estamos en la misma condición, eso no da pie para que nadie se sienta superior a nadie. A lo mejor tú puedes compararte con alguien que es más malo que tú y dices, bueno, pues yo no lo hago tan mal, ¿no? Porque mira, ese ha acabado en la cárcel, pero yo no. Pero eso a ti no te hace bueno. Que tú no hagas tantas cosas mal como otro no quiere decir que tú seas bueno. Entonces, en ningún momento deberíamos tener ese sentimiento de superioridad para con los demás, pensando que yo soy mejor que otro. Porque además, Dios no diferencia los pecados. Nosotros a veces queremos poner los pecados como en una escalera según las consecuencias que esos pecados tienen para nosotros aquí en la tierra. Pero para Dios el pecado, lo comentaba antes Israel, es que es tu actitud. En cuanto tú te separas de la voluntad de Dios, ya estás pecando, aunque sea con el pensamiento y no llegue eso a una acción. Entonces para Él todo es pecado. En cuanto tú te separas de Él, ya estás pecando. No hay diferencia, con lo cual a sus ojos todos somos exactamente igual. Jesús en el Sermón del Monte también dejó muy claro este sentido en cuanto a sentirse superior a los demás y querer juzgar, ¿no? En Mateo 7, versículos 4 y 5, dice: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir? Lo que nos tiene que preocupar son nuestros pecados, no tanto preocuparnos por los pecados de los demás. Yo no tengo que ir por ahí corrigiendo a las personas, diciéndole esto lo haces mal, esto lo haces mal. No tengo que enfrentarme a ellos, tengo que centrarme en ser yo el máximo ejemplo para que al verme las personas quieran, viendo al reflejo de Jesús en mí, quieran parecerse a ese Jesús, ¿no?, que yo voy mostrando, y no tanto centrarme en decir lo que haces mal, sino en intentar ser yo lo más cercano a la figura de Jesús y con eso ser ejemplo. Tanto judíos como gentiles eran pecadores en el fondo. ¿Qué les diferenciaba? ¿Y cómo nos ayuda a nosotros en la comunidad de la iglesia, donde tenemos similitudes o tenemos nuestras diferencias? ¿Cómo nos ayuda esto a entender para trabajar en la iglesia, en la comunidad donde Dios nos ha puesto? Bueno, a la luz de la Biblia, ¿qué les diferenciaba a los gentiles de los judíos? Sabemos históricamente que los judíos tenían una mochila y una carga muy fuerte. ¿Por qué? Porque eran un pueblo que tenían por herencia a ese Dios. Y el gentil no, el gentil venía de un desconocimiento de la religión judeocristiana en ese momento. En ese momento podemos ver que no había diferencia en ellos. Lo que quiere resaltar Pablo es eso, que no hay ninguna diferencia, que judíos, gentiles, esclavo y libre, todos son iguales para el Señor. Entonces, creer que había una diferencia por los judíos y que eran más valiosos por tener esa herencia es un error.
Y mismo Pablo lo dice. Ustedes creen que por tener a Abraham en su herencia familiar, ustedes creen que por eso son mejores, pero no son así. Ustedes dicen que por tener a Abraham dentro de su familia son más salvos, pero eso no es así. Mismo Dios puede poner hijos de Abraham por la fe en todos lados. Claro. Entonces, en ese momento no tiene que sentirse el judío o el gentil mucho más mayor que otro, porque son iguales delante del Señor. Claro. Son igual de pecadores. Él ve nuestra condición. Somos sus criaturas. Nosotros hemos puesto esas etiquetas culturales por el lugar donde nacimos, por el lugar donde nos desarrollamos, y cada uno tiene su historia. Pero para el Señor todos somos igual de valiosos y igual de pecadores. No hay ninguno que sea mejor o peor. Entonces, eso en la iglesia de hoy, cuando veamos un hermano, tenemos que ver que el hermano que estamos juzgando o el hermano que está a mi lado cayendo, pecando de cierta manera, es de igual valor para mí, para el Señor, perdón. El Señor cuando lo ve de igual valor que me ve a mí. Entonces yo tengo que amar a ese hermano porque el Señor lo ama de igual manera que yo. Pablo, no debemos olvidar de por qué él escribía a la iglesia de Roma. Y es porque le está escribiendo para que ellos tengan una base clara sobre lo que es el Evangelio. Y desde luego que no vayan a caer en problemas como han caído en otras iglesias, en otros lugares. Entre ellas, pues ese orgullo nacional que muchas veces afloraba en el pueblo judío, como que ellos eran privilegiados y eso le llevaba pues a esa diferenciación entre personas. Entonces, claro, Pablo aquí, como está sentando las bases y está empezando, pone algo muy claro. Desde el versículo 18 hasta el 32 del capítulo 1, Pablo empieza a hablar aquí de personas que no quieren saber absolutamente nada de Dios. O sea, personas, como dice Isaías, que se levantan cada mañana para hacer lo que les sale de su propio corazón. No tienen pensamientos de Dios, no quieren saber nada de Dios, sino que se deleitan solamente en aquellas cosas que Dios ha creado y las usan para su propio beneficio. Pero ahora Pablo no se queda ahí. Pablo dice, es verdad, esto es verdad, pero también es verdad que vosotros, aunque seáis judíos, es decir, aunque vosotros seáis la iglesia, no vayáis a pensaros que vosotros estáis en un nivel superior que estos, porque no es así. El pecado os ha puesto a todos iguales, a los que no creen, incluso a los que creen. ¿Por qué? Porque a Pablo le interesa que todo el mundo pueda reconocer la importancia que tiene entrar en el nuevo pacto con Cristo. Entonces no tiene nada que ver el hecho de que uno puede ir a la iglesia, creer hacer cosas buenas, porque puede llegar a confundirse en considerar que él está a un nivel superior. Porque mira, dice en el versículo 29 del capítulo 2, después de hacer esta diferenciación, Pablo dice, ahora quiero que sepáis que el verdadero judío, es decir, el cristiano auténtico, es el que lo es en su interior. Es decir, aquel que a pesar de ser un pecador, en igual condición, reconoce que es pecador y que acepta a Jesús como su Salvador. Y Pablo está enfatizando muy claramente desde el versículo 18 hasta el 3, 21, precisamente este concepto. La idea de la condición del hombre, de que no hay nadie más importante ni superior que otros, sino que todos somos iguales. En Romanos, seguimos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Me gustaría que presentásemos un poco qué importancia tiene este mensaje para nosotros, para los cristianos hoy en día también. Dice allí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué aplicación le podemos dar los cristianos? Si me dejas leer unos versículos antes del capítulo 2, después de haber hablado de aquellas personas que no quieren conocer nada de Dios, ahora se dirige a aquellos que son el pueblo de Dios. Y les dice, por eso, hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas a otros. El primero, cuidado cuando juzgas a otros. Y ahora dice el versículo 3, y tú, que condenas a los que practican tales cosas, haces lo mismo. ¿Piensas que escaparás entonces del juicio de Dios? Y entonces el versículo 4, cuando dice, o menosprecias la riqueza de su bondad, está diciendo, ¿acaso tú crees que Dios no está preocupado por todos? ¿Tú crees que Dios está forzando, presionando, imponiendo su criterio para obligar a las personas a que vuelvan a Él? ¿Por qué razón? Porque ese no es el propósito de Dios. Dios no fuerza, sino Él es respetuoso. Él permite que las personas puedan elegir en el libre albedrío que Él les ha concedido. Es decir, cuando yo acepto el arrepentimiento, acepto al Espíritu Santo, entonces yo como una persona libre
y libre porque Cristo me devolvió la libertad en la cruz, puedo tener la oportunidad de elegir personalmente, individualmente, si quiero o no quiero, y no por imposición a otros que tienen que vivir lo mismo que yo. Si Dios, por ejemplo, permite esa libertad, ¿cuánto más nosotros como cristianos también tenemos que dejar que las personas decidan? Y si alguien decide perderse, nosotros tenemos que dejarlo. No podemos hacer otra cosa. A principios del siglo XX, con el aumento de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de la tecnología, muchas personas creían que esto iba a traer una mejora en la vida moral de las personas, de la sociedad en general, y se convirtió casi como una utopía lo que iba a pasar. En la realidad que nos presenta el apóstol Pablo, que nos presenta aquí en la Biblia, ¿verdad? ¿Puede la ciencia o la tecnología o la educación pueden mejorar o solucionar el problema de la humanidad? Bueno, la historia está para algo, la historia está para analizarla, para estudiarla y aprender de nuestros errores. El siglo XX fue uno de los que, como tú dices, tenía el ideal de convertirse en una utopía, de un mejoramiento y un progreso que llegara al ser humano a sus máximas capacidades. Pero realmente vemos en la historia que fue completamente diferente. El siglo XX fue uno de los más terribles hablando. Se desarrollaron guerras, se desarrollaron enfermedades. La educación tampoco llegó a muchos lugares. Se desarrollaron sistemas políticos que intentaban llegar hacia algo positivo, pero al final había opresión. Y eso generó muchas cuestiones negativas que llevaron al mundo a cuestionarse si realmente estaban haciendo lo correcto. Hubo un despertar también en el siglo XX, y eso no podemos olvidarlo, hubo un despertar de Dios, un despertar espiritual, porque la gente se empezó a dar cuenta que la educación no es la respuesta, que la ciencia no es la respuesta. ¿Son importantes para la sociedad? Por supuesto que sí son importantes, pero no son la respuesta, no son lo primordial. Y lo vemos muy bien en el 3. No hay nadie quien busque a Dios. Llega un momento donde queremos deslindarnos de Dios y decimos, vamos por nuestros propios caminos. Y nos damos cuenta después de tiempo que nuestros propios caminos nos llevan ¿hacia dónde? Hacia el mal. Por seres humanos que quisieron tomar sus caminos, su voluntad, la manera de llevar y dejar completamente los principios bíblicos, se desarrolló lo que pasó en el siglo XX. Un siglo terrible, hablando de guerras, sistemas políticos, enfermedades. Entonces creo que no está la respuesta, y la respuesta es Cristo. Y Él es el único que da la salvación y el único que puede acabar con tanto sufrimiento. Lo dice muy bien Apocalipsis. Él es el que vendrá y el que acabará con toda lágrima, con todo dolor y con toda enfermedad. Entonces no esperemos que la educación vaya a reformar a la sociedad. No esperemos que la ciencia llegue a un momento donde cure todas las enfermedades. Por supuesto que no, porque vamos de mal en peor, aunque no lo creamos, aunque veamos mejoras, pero también vemos un desequilibrio, mucha pobreza, muchas inestabilidad política, social, económica, religiosa en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver la fe. Si la fe es tan difícil de percibir en promesas pasadas, pues cualquiera puede echar una visual al mundo que vivimos hoy, y sobre todo la palabra desigualdad, injusticia, es algo que se percibe rápidamente, ¿no? Unos viviendo muy bien a costa de otros, ¿no? ¿Quién arregla esto? Bueno, yo creo lo que la palabra de Dios me dice, entonces considero que el único que puede arreglar esto echando una perspectiva hacia el futuro solamente es Jesús. Porque el hombre, si tenemos que confiar en los hombres para arreglar toda esta situación, desde luego, pues a uno le entra ciertos temores, ¿no? Sí, hay veces que con la educación o la tecnología pues se pueden encontrar pequeños oasis en el desierto, ¿no? Y decir, pues ahora hemos encontrado la cura para esta enfermedad. Eso puede mejorar la calidad de vida de muchas personas. O vamos a educar a los niños de esta manera para que sean más solidarios. Y podemos mejorar, pero seguimos estando en el desierto. El único que nos va a sacar de ahí es Jesús. Nosotros nunca vamos a poder cambiar la situación en la que estamos. Podemos decorarla y hacerla un poco más bonita, pero seguimos estando donde estamos, que es en un mundo de pecado. Y la única solución es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos responder a ese argumento que a veces se utiliza de que, bueno, la humanidad no es tan mala, no necesita en realidad de un salvador, porque hay personas buenas, aunque no sean cristianos? Hay personas que se comportan bien, que son bondadosas, que son amorosas, y sin embargo no tienen ningún vínculo con el cristianismo. Bueno, yo creo que hay personas que han interiorizado
principios de comportamiento, de relaciones personales. Hay gente honrada, obviamente, que por sus padres o por su forma de vivir ha interiorizado esto, ¿no? Sin embargo, la pregunta que aquí surge en el libro de Romanos es, vale, ¿esto te va a servir para presentarte delante de Dios un día y arreglar el problema del pecado? La Biblia dice claramente, ¿no? En Efesios capítulo 2, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Y si no llega a ser por la gracia de Cristo Jesús, nosotros nunca podríamos disfrutar de lo que es la salvación y la liberación del pecado ya estando aquí hoy en este mundo. Porque la promesa de la Biblia además es que nos libera del pecado. Aunque seguimos siendo pecadores, nosotros ya no estamos sujetos al pecado. Porque según la Biblia, Dios nos mira a nosotros como si fuéramos perfectos. ¿Por qué razón? No porque ya no hacemos nada malo, sino porque ahora mismo estamos en sus caminos y eso a Él le permite operar y actuar trabajando en nuestras vidas. Entonces, la salvación es para ahora, para que la podamos disfrutar. Y eso, desde luego, pues, es un contraste de opiniones de las personas que pueden llegar a decir es opinión, pero es respetable. ¿Y qué diferencia hay entre conocimiento y sabiduría? Además, me gustaría... Nosotros entendemos que Dios es la verdad absoluta. Sin embargo, hay debates éticos acerca de la verdad. ¿Cómo podríamos enfrentar esto, digamos, con los planteamientos que nos hace la palabra de Dios? El conocimiento es muy importante. En el sentido de la palabra, pues el conocimiento me lleva a mí a conocer algo intelectualmente, ser inteligente, tener una intelectualidad acerca de un tema. Podemos decir lo que es la filosofía, la amiga de la sabiduría, de conocer. La sabiduría, sin embargo, el libro de Proverbios nos dice que la sabiduría es el temor a Dios, es decir, la sabiduría viene de Dios. Claro, son dos puntos muy importantes si un cristiano quiere conocer a Dios, y muy diferentes. Si yo parto de la filosofía, es decir, del saber del hombre, entonces yo voy a ser el que quiera aprender de Dios y desde mi perspectiva, desde mis ojos, yo voy a ver lo que Dios me dice. Pero siempre va a haber barreras porque lo hago desde mi perspectiva. Sin embargo, desde la sabiduría es el reconocimiento de Dios que yo sé que yo no puedo saber de Dios, sino que Él es el que me tiene que enseñar a mí quién es Él. Entonces, uno parte desde el hombre y el otro parte desde Dios. Claro, son dos caminos diferentes. Porque en uno el hombre va a buscar a Dios, o sea, quiero saber, pero bueno, esto no me entra, entonces lo quito, ¿no? Esto no puede ser, eso es típico, ¿no?, del tiempo que vivimos hoy. Sin embargo, fíjate, volvemos otra vez al tema del pacto. En uno, yo simplemente cojo lo que me interesa, pero en el otro hay una entrega total. Y la entrega total se produce porque yo reconozco que Dios es la sabiduría y si hay alguien que me tiene que saber, que me tiene que enseñar quién es Dios, ese es Él y no el hombre. ¿Por qué la gente que rechaza a Dios y quiere ser equilibrada y feliz sigue a veces muchos principios cristianos basados en estos principios de la Biblia que aparecen aquí en los mandamientos de Dios, como no robar, no matar? Sin embargo, rechazan a veces el resto de los planteamientos bíblicos. Porque a mí eso me causa, en cierta medida, no puedo entender que la gente siga ciertas indicaciones de la Biblia porque son éticamente correctas o porque les impide, en cierta medida, caer en errores que los conducirían a ser penados por la ley social en la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, son capaces de rechazar el resto de la palabra de Dios. Los principios cristianos producen bienestar, armonía, orden, equilibrio, son positivos. Como reflejo del carácter de Dios que son, si Dios es amor, pues los principios cristianos, los mandamientos están basados en el amor. Entonces, para la convivencia en sociedad son positivos, son buenos. Con lo cual, la gente que quiere relacionarse de una manera sana, sin hacer daño a las personas que le rodean, adopta eso, porque es la mejor manera de relacionarse con los demás. Están pensados, no son egoístas los 10 mandamientos, están pensados en la protección del prójimo. No le robes, no le mientas, no le mates, no adulteres.
Entonces, si tú los cumples y tu prójimo los cumple, claro, la sociedad es una sociedad feliz. Entonces hay gente que, aunque la idea de Dios la rechaza, sí que quiere una vida feliz y sí que quiere un bienestar y quiere relacionarse de una manera correcta con la gente que tiene alrededor. Entonces adoptan eso porque es la mejor fórmula para vivir en armonía con tu comunidad. Y bueno, ¿qué pasa con las personas que no cometen actos y no quieren arrepentirse? ¿Y qué relación tiene, en cierta medida, verdad, la idea de pecado contra el Espíritu Santo que plantea la Biblia? Bueno, esa es una idea, se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 31. Lo voy a leer para que todos sepan de qué hablamos. Jesús es el que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Definamos esto, ¿no? También en Apocalipsis encontramos una simbología de que Dios nos dice que en nuestra relación con Él hay dos puertas. Hay una puerta que la controla Dios y esta puerta está siempre abierta. Él nos promete que su puerta está siempre abierta. Y hay otra puerta que depende de nosotros y nosotros decidimos si la abrimos o no. Lo que Él nos promete es que Él va y llama. Y tú decides si quieres abrir para que Dios entre en tu vida o si la mantienes cerrada. Y Él dice que Él va a llamar muchas veces. Lo que nunca jamás hará es forzar la puerta y entrar sin que tú le dejes, ¿no? Entonces, ¿qué sería el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando Dios llama a tu puerta y tú conscientemente dices no, no quiero, y la tienes cerrada. Y vuelve a llamar y vuelves a repetir lo mismo. Y así sucesivas veces hasta que tú decides conscientemente que no necesitas a Dios, no le quieres en tu vida. Estás mejor sin Dios que con Dios y no te sientes pecador, no te sientes con la necesidad de que Dios perdone tus pecados porque crees que no cometes pecados. Y entonces no es que Dios no te pueda perdonar, es que tú no quieres ese perdón porque tú estás rechazando a Dios. Y también en Juan, capítulo 3, versículo 19, también Jesús dijo: y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando tú prefieres estar lejos de Dios que estar cerca de Dios, es que Dios no puede hacer nada. Él está llamando en tu puerta y tú has puesto un pestillo detrás de otro, un candado, y has dicho no, aquí no entres. Entonces, pues cuando llegue el día del juicio, el Señor juzgará a esas personas según sus corazones. Pero tú has tomado la decisión, no es que Él diga no, a ti no, sino que tú le estás diciendo a Dios, yo contigo no quiero nada. ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? ¿Existe el verdadero arrepentimiento? ¿Hay alguna promesa de perdón, de purificación para nosotros? Hombre, por supuesto que sí. Hay una historia a la que me quiero remontar, que es un rey del pueblo de Israel, que es el rey Josías. Este rey pasaron mucho tiempo de maldad en el pueblo de Israel. Llegó un momento donde la maldad era tanta que ya ni siquiera sabían en dónde estaban. Josías decide poder reconstruir el templo que era algo muy importante para el pueblo de Israel, y se dan cuenta y encuentran un libro, encuentran la Torá, encuentran el Antiguo Testamento, de cierta manera, la ley de Moisés. Entonces, Josías la lee y cuando la lee, él rompe en llanto, rompe sus vestiduras, está mal. Entonces, en ese momento que está mal, está arrepentido, quiere ir a buscar la palabra del Señor y va a buscar una profeta Hulda, y le dice: oye, ¿qué pasa? ¿Pero qué va a pasar con nosotros? Entonces, Josías, en ese arrepentimiento, Hulda le responde, y le responde palabras muy bonitas cuando le habla a Hulda. Hulda le dice que regresen a él y que le digan lo que decía Dios. Pero el rey de Judá que os envió para que preguntéis al Señor diréis: así dice el Señor, el Dios de Israel. Estamos en Segunda de Reyes 22, 18. Porque oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste ante el Señor al oír lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste mi presencia. Yo te he oído, dice el Señor. Y es un ejemplo de arrepentimiento sincero. Cuando se da cuenta y se pone enfrente del ideal, enfrente de la ley, y se da cuenta que está equivocado, que el pueblo va por un mal camino, como muchos amigos que nos pueden estar escuchando, que en este momento puedan decir: bueno, tal vez en la Biblia digan cosas que yo no estoy haciendo correctamente. ¿Qué es lo que corresponde? Corresponde un arrepentimiento sincero, como lo hizo Josías. Le provocó un dolor
Y dice aquí el Señor unos verbos preciosos. Tu corazón se enterneció y te humillaste ante mí. Lloraste y rasgaste tus vestiduras. Por eso yo te he escuchado. Porque te has humillado, porque te has arrepentido. Porque lo has dejado todo y has dicho, Señor, quiero tu camino. Quiero dejar de hacer las cosas a mi manera. Quiero ya. Y esto es muy bonito, porque en esta batalla tú ganas dándote por vencido, diciendo, Señor, estoy cansado. Ya no quiero caminar a mi manera. Ya no quiero seguir escuchando que tú tocas a la puerta. Quiero levantarme y abrirla. Pasa, por favor. Perdóname por todo lo que he hecho. Estoy arrepentido verdaderamente. Y las promesas son sin número. No podemos comentar las promesas que hay en la Biblia para la persona que se arrepiente. Pero la más grande es la salvación. El Señor promete la salvación a quien se arrepienta sinceramente. Y la salvación, la justificación por la fe se basa en eso, en el arrepentimiento sincero y constante. Porque me voy a equivocar, por supuesto que voy a equivocar. Pero lo importante es arrepentirse de todo corazón e intentar mejorar, intentar hacer las cosas diferentes para que cada vez vamos mejorando y podamos ser semejantes a Cristo. Pero se basa en el arrepentimiento, en ese arrepentimiento sincero. Al estar en el pacto de la gracia, eso nos permite cada día poder aprender a depender de Jesús, ¿no? Porque por mucho que intentemos hacer las cosas por nosotros mismos bien, el camino siempre es el mismo. Sin embargo, el arrepentimiento es una oportunidad. Dice el libro de Lamentaciones que Dios tiene sus misericordias, son nuevas cada mañana. Y eso es precioso, ¿no? Porque el pecado nos ha afectado a todos, pero obviamente hay personas que les ha hundido mucho más, ¿no? Una persona que esté, pues por ejemplo, que haya engañado, robado, que esté en la cárcel, alguien que se haya destruido completamente su vida por haberse comportado mal constantemente y ahora mismo se encuentre solo. Pues Jesús mismo, no lo dice ningún hombre, eso lo dice Jesús mismo. Jesús mismo dice que el arrepentimiento está para todos nosotros, para que lo usemos y podamos aprender a vivir en esa nueva relación con Dios. Y claro, eso es algo muy, muy bueno, porque fíjate la cantidad de problemas que nosotros nos ahorraríamos, problemas de ansiedades, depresiones, de pastillas, que constantemente podemos tirar de ellas, ¿no? Entonces el arrepentimiento forma parte de la gracia de Dios. Está ahí ahora para que nosotros lo podamos usar y podamos reconducir nuestra vida y comenzar desde cero. Hay un texto que habla de esa promesa que está en Colosenses 2:14, donde dice que Cristo canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Es precioso. Cristo lo ha dejado todo en la cruz. Todo lo que se nos dice malo, lo ha dejado porque nos arrepentimos y porque se la dimos. Y eso es importante, que nos arrepintamos y le demos las ordenanzas desfavorables para que las clave en la cruz. Y como bien decía Israel, igual que las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana, el arrepentimiento también tiene que ser constante. No puede ser el día que conocí a Jesús o cuando me bauticé. Cada día debo recurrir a Jesús para que Él cambie, transforme. Y decirle, Señor, tómame, así soy, cámbiame, no puedo yo, pero tú sí puedes. Perdóname por esto que he hecho. Cada día recurrir para tener nuestras cuentas saldadas con el Señor diariamente. Queridos amigos, sin duda, la humanidad tendrá dificultades para comprender y apreciar el glorioso evangelio de la salvación de Dios si niega o subestima la realidad de su condición pecaminosa colectiva e individual. Todos somos pecadores y todos necesitamos examinarnos en el espejo de la ley y del carácter de Cristo para poder arrepentirnos y pedir al Señor que nos perdone, que nos cambie. Necesitamos nacer de nuevo para poder desear la salvación y vivir con Cristo. Vamos con nuestro resumen del programa de hoy. Debemos admitir que la humanidad y cada uno de nosotros como parte de ella ha caído en un foso de pecado y muerte del que no puede liberarse por sí misma. Necesitamos percibir nuestra condición indefensa mientras alimentamos la esperanza de que Dios no nos ha abandonado. Hemos de rechazar las nociones de la bondad y el progreso humanos que nos aíslan de la sensación de necesidad de Cristo. Ha llegado el momento de despedirnos. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo escribiendo a hola@joven.org.
hotmedia.es. Ojalá podamos comprender que la humanidad está abocada a la destrucción a pesar de toda su ciencia y de su educación, porque lo que está corrupto es el corazón del hombre, del ser humano, y eso solamente Cristo puede cambiarlo. Como siempre, ha sido un placer compartir el programa de hoy y, por supuesto, os esperamos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Hasta entonces. Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad campa por todas partes. El libertinaje es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por la osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aun los que profesan esperar su segunda venida no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son, por naturaleza, impuros y sus imaginaciones corruptas. Por tanto, la terminología bíblica muestra que el pecado no es una calamidad que sobrevino súbitamente a la humanidad, sino que es el resultado de una actitud activa y una elección consciente por parte del ser humano. Además, el pecado no es la ausencia del bien, sino que es no alcanzar las expectativas de Dios. Es un estilo de vida impío que el ser humano ha elegido deliberadamente. No es una debilidad por la cual los seres humanos no pueden responsabilizarse, porque el ser humano, en la actitud o en el acto de pecar deliberadamente, elige rebelarse contra Dios, transgredir su ley y fracasar en escuchar su palabra. El pecado trata de ir más allá de las limitaciones que Dios ha fijado. En resumen, el pecado es un acto de rebelión contra Dios. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.